que la hablo me enseñas y me ayudas en mi transformación personal, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno y santo, porque tú eres justo, porque, Señor, tú eres perfecto. A ti no se te escapa nada, no se te olvida nada, Señor. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos son para bien, y por eso te damos gracias, aun cuando a veces no comprendemos, Señor, lo que hay detrás de las cosas. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la cual queremos recibir hoy con agrado en el fondo de nuestro corazón. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos a que esa palabra, como una semilla que se siembra, comience a crecer y a transformarse dentro de nosotros y dé fruto, Padre, porque queremos dar fruto, Señor. En el nombre de Cristo bendecimos a nuestros vecinos. Señor, por favor, si podemos llevar la palabra a ellos, ábrenos la puerta. Queremos trabajar para ti, Señor, exaltar tu nombre, que todos conozcan el mensaje de salvación, el evangelio de la paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la tercera parte de nuestra enseñanza de Efesios 6. ¿Recuerdan? Ustedes, como tienen buena memoria, ustedes ya saben que estamos hablando de la armadura de Dios, y es bien interesante. Hoy ustedes van a aprender algo muy interesante, porque vamos a hablar la tercera parte, que se llama el calzado del evangelio de la paz, versículo 15, 6:15 de Efesios. Amén. ¿Estamos ahí? Señora, ¿qué necesitas? Efesios 6:15. ¿Qué dice? Por favor, ¿quién me lo puede leer así como duro, como con voz de mujer brava o de hombre? 6:15. Eso, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hoy vamos a ver esa parte. ¿Cuál es el evangelio de la paz que nosotros tenemos que calzarnos y estar preparados? Porque el apresto es preparados. Amén. Esto quiere decir esa parte. Entonces, recuerden, ¿quiénes son cristianos aquí? ¿Hay alguno que no sea cristiano? Sí. Ok, entonces esto es para ustedes. Ustedes ya saben, mis hermanos, que en su calidad de cristianos, en otras palabras, como hijos de Dios, llamados por la gracia que es en Cristo Jesús, ustedes están en guerra. Amén. Están en guerra porque el Señor nos enseña a través de esta palabra que está en Efesios, que todos los cristianos debemos ponernos una armadura. Si no estuviésemos en guerra, pues no necesitamos ninguna armadura. Amén. Entonces, hay momentos importantes durante nuestra vida acá en la tierra, donde todo ser humano será confrontado con una realidad inevitable, como lo es la muerte física. Todos hemos sufrido la muerte de algún pariente, de alguien cercano. Amén. ¿Sí o no? ¿A alguien no se le ha muerto? ¿Alguien tiene a alguien eterno aquí de carne y hueso? No, todos, algunos se han muerto. Esto es lo único que nosotros, cuando empezamos a tener entendimiento, conocimiento, esto es lo único que sabemos con seguridad que nos va a pasar en la vida. Amén. Que vamos a morir físicamente algún día. Cuando este momento llega a cada persona, sin lugar a dudas, siempre surge el interrogante sobre qué es lo que nos espera una vez que dejemos este mundo. ¿Cuántos se han cuestionado de esta manera? Claro, cuando enfrentamos la muerte, alguien está aquí, alguien estuvo con nosotros hace un momento y ya en este momento no está, está su cuerpo, pero no hay vida en él. Y empezamos a preguntarnos, wow, ¿y después qué pasa? ¿O alguien cree que no pasa nada? Yo creo que algo pasa. Yo creo que simplemente es un momento de transición. Dejamos este cuerpo y pasamos a la vida eterna, ya sea para muerte o para vida. Amén, eterna. Esto lo sabemos porque la Biblia nos lo enseña. Amén. ¿Lo sabemos? Si alguno tiene duda, por favor, lo espero esta semana para que hablemos y estudiamos el tema.
Aun cuando prácticamente todos alguna vez nos enfrentamos a este cuestionamiento, todavía no llega el momento del convencimiento de qué es realmente lo que pasa cuando dejemos el cuerpo. Hay personas entre nosotros, aquí en este lugar, que todavía no saben con este micrófono. Aló, ahora sí. Que todavía no saben o no entienden o no creen que hay vida más allá de este cuerpo. Amén. Pero lo importante que debe tener en cuenta el cristiano es que el que muere en Cristo, escuche bien, el que muere en Cristo tiene vida eterna junto a Cristo. Amén. Esto tiene que estar firme en su mente y en su corazón. Esto lo tiene que saber, usted lo tiene que vivir, tiene que emanar por todos sus poros esta verdad. Amén. Ahora, si bien es cierto, nos produce algo de preocupación la muerte, de temor, de ansiedad, de curiosidad, no hay alguien conocido entre nosotros que haya muerto y haya vuelto para que nos cuente y así nos calme a nosotros esos temores. ¿O a alguno de ustedes les ha resucitado uno de sus parientes? Ninguno. Solo nosotros creemos, y esto es lo que se llama fe, en lo que el Señor Jesús nos dice que sucede. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él sí estuvo allá y resucitó. Él fue y volvió. Amén. Lo más cierto, entonces, es lo que nos dice Dios a través de su palabra. ¿Cuántos creen en su palabra? Algunos la creemos y en ella reposamos. Amén. ¿Cuántos reposan en esa verdad? Yo reposo en esa verdad. Y cada vez que tengo que enfrentar un funeral, esto es el mensaje que trato de darle a los parientes que quedan, a los dolientes. Les digo, hay vida eterna, hay vida eterna. No se preocupen, no tenemos el control de nuestra vida en cuanto a la vida y la muerte. Tenemos el control de lo que creemos. Amén. Y esto es la verdad, que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Algunos no están convencidos porque no usan lo que el Señor nos ha dado para defendernos. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha dado para defendernos? Si usted busca la Biblia, si usted lee bien en detenimiento o quiere entender bien esta serie de enseñanzas, se va a dar cuenta que la Biblia lo único que nos da para defendernos es la armadura de Dios. No hay otra cosa. O alguien sabe de otra cosa y no lo sé yo, pero es lo único. Si usted analiza cada parte de esa armadura, esto es lo único que tenemos nosotros en realidad para defendernos de los ataques del enemigo, porque estamos en la guerra y él nos ataca. La estrategia de Satanás, mi hermano, siempre es tratar de inyectar dudas en nuestra mente por medio de ideas que desaprueban y desacreditan lo que dice Dios. Estamos expuestos cada vez que nosotros no nos afirmamos en la verdad de Dios, por lo cual Satanás nos acusa delante del Padre. Cada vez que usted duda de su salvación, cada vez que usted pone de antemano sus temores, cada vez que usted le da puerta abierta a Satanás, Satanás lo está acusando ante el Padre. Usted es el que le da la oportunidad a Satanás para que lo acuse. El diablo se quiere levantar en cualquier bendición en nuestra vida. Él quiere atravesarse contra cualquier bendición que Dios deposite sobre su vida. Si nosotros hemos conquistado algún área en nuestra vida, por ejemplo, que no la teníamos clara, si alguna de nuestras debilidades hemos podido en Cristo detenerla, controlarla, administrarla, el diablo va a querer
hacerle ver a usted que usted no es capaz, que usted fue simplemente un pretexto, que finalmente usted es débil, que finalmente usted no es digno de la bendición de Dios. Él va a hacer todo lo posible para que usted vuelva a estar en ese estado de postración, porque Él quiere recuperar esa área que usted ha dominado. Él la quiere recuperar y tener control de esa área. Amén. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Por ejemplo, volvamos al caso de David, que es el más conocido por todos. David dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Ustedes cómo se imaginan un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Perfecto? ¿Un hombre perfecto? ¿Un hombre sin mancha, sin pecado? ¿Un hombre que nunca comete ningún error? Pues bájense de eso, porque así no es. Porque sin lugar a dudas, David era un pecador como nosotros. Amén. De hecho, concibió el pecado en su mente y lo llevó a el hecho. Amén. Si hubiera sido perfecto conforme al corazón de Dios, no quiere decir ser perfecto. Amén. Conforme al corazón de Dios quiere decir en contacto con Dios, en intimidad con Dios, procurando hacer la voluntad de Dios, siempre teniendo en cuenta a Dios en su vida. No quiere decir perfecto, porque el pecado está en nosotros. No hay perfecto, no hay bueno ni uno, dice la palabra, ni aún uno hay bueno en la tierra. Por lo tanto, David no era perfecto, pero era conforme al corazón de Dios. Ahora, David tenía una gran debilidad. ¿Cuál era la debilidad de David? ¿Cuál? ¿Alguien lo está diciendo aquí? Claro, por supuesto. La debilidad de todo hombre es la mujer. Ay, no. Yo soy el único débil aquí. Ay, los santos sepulcros aquí. Ninguno comete errores, ninguno se fija en otra, perdón. Qué pena, está de moda la cosa. David concibió el pecado mirando a otra mujer. David maquinó el pecado y lo llevó al hecho. Y no fue solamente el que hubiera deseado la mujer del prójimo, no fue solo esto. Fue el que diseñó un plan para asesinar al marido de la mujer. Amén. Conspiró además. En Estados Unidos la sola conspiración da 5 años. David conspiró, David asesinó, David adulteró, David mintió. Y quién sabe qué más pecados habían allí. El pecado está allí. David creía tener el control de su vida. David creía estar firme, porque Dios siempre lo había respaldado y lo había bendecido. Amén. Dios siempre se había manifestado en su vida de una manera poderosa. Pero David, creyendo estar firme, cayó. Creía tener dominado un área, le dio oportunidad al diablo, le dio ocasión al diablo, y David le abrió la puerta al diablo. El diablo se apoderó de esta situación, tomó control, acusó a David ante el Padre. Ahí está David caído. Después clamando: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación. El gozo de tu salvación, no la salvación, el gozo de tu salvación. Amén. Entonces Él va a hacer todo lo posible para volver a recuperar esa área que nosotros le hemos cedido a Satanás. Si a nivel de iglesia, por ejemplo, estamos recibiendo bendición, y hemos recibido bendición en esta iglesia tremenda, gracias a Dios. Hace 2 meses estábamos aquí diciendo: nos va a tocar de pronto cerrar porque económicamente no es viable. O sea, no hay forma de sostener todos los gastos. No solo cubrimos los gastos, sino que además vino un televisor, vino un microondas nuevo
que nos donaron hoy, gracias a Dios. Y así han venido cosas una por otra, y tenemos gente dispuesta que quiere preocuparse por el lugar, y vienen y ayudan a hacer el aseo. Otros se van de paseo. No estoy diciéndole a nadie nada, pero va a hacer todo lo posible para que esas bendiciones nos sigan ocurriendo y nosotros comencemos a fijarnos en, y la iglesia porque está desocupada y las finanzas no alcanzan, y yo mejor me voy porque yo no me quiero hundir con esa iglesia, yo voy a buscar otra iglesia. Y comenzamos, él empieza a abrirle, a darle ocasión al diablo, y él comienza a destruir lo que el Señor quiere construir. Amén. Pero la responsabilidad es nuestra. La pregunta: ¿cómo podemos nosotros derribar o derrotar esas dudas? ¿Cómo podemos nosotros derrotar el pecado que nos asedia? ¿Cómo nos levantamos nosotros de la indiferencia e insensibilidad, de la incredulidad que a veces invade nuestra alma? ¿Cómo? Hay momentos de sequía en la experiencia de todo creyente, amén. Hay momentos, a mí me gusta cuando el cristiano dice: pastor, estoy en un desierto, el Señor me tiene en un desierto. Y a mí esto me produce gracia. Primero, el Señor no es el que nos mete en el desierto, somos nosotros los que nos metemos en el desierto. Y estar en el desierto es una bendición enorme. Si ustedes leen el pueblo de Israel, 40 años en el desierto y nunca les faltó nada, nunca. Lo que pasa es que no tenían los excesos, los caprichos. Amén. Dice la palabra que ni su calzado se les gastó. Pero estar en el desierto, si uno es inteligente, si uno es agradecido, si uno tiene esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, se da cuenta que Dios está ahí. Se da cuenta que Dios le estaba dando su provisión a día. Es tanto, mire mi hermano, es tanta la bendición. Nosotros cuando vamos a los paseos o estamos como en medio de escasez en la casa, lo que quedó de comida, guardémoslo para el calentadito del desayuno mañana. Hay que ahorrar. El Señor en el desierto les decía: no guarden para mañana, hoy coman hasta saciarse. Amén. Coman tranquilos. Si les sobra, no guarden para mañana, porque Dios quería mostrarles su provisión al otro día. Dios quería decirles que yo soy su proveedor. No es su estrategia de almacenar, yo soy su proveedor. No quiero decir con esto que la Biblia enseña que no debamos ser atentos. Amén. A José el Señor le enseñó a ser ahorrador. Ahorra por 7 años para que los siguientes 7 puedas tener suficiente y además abastezcas a otras naciones. Entonces, nosotros debemos caminar de acuerdo a la vocación. Y ustedes recuerdan que ahí mismo, ahí en Colosenses capítulo 4, dice que seamos dignos de la vocación con la cual fuimos llamados. Amén. ¿Y cuál es esa vocación? Oye, en la primera enseñanza lo enseñé, lo dije. La vocación con la cual fuisteis llamados, sean dignos de ella, caminando, procurando caminar en santidad, procurando caminar como el Señor enseña, haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, no por su capricho, sino porque en esta forma de vida, en la forma en como Él lo enseña, nosotros podemos ver la bendición de Dios. Ahora, la buena noticia es que nosotros sí podemos vencer a Satanás. Lo primero que debemos saber y tener en cuenta es que Satanás ya fue vencido. ¿Cuántos saben esta verdad? Afírmela, cíñase esta verdad. Satanás ya fue vencido. Amén. Debemos saber como segunda medida que ese poder con el que Cristo venció a Satanás está en nosotros. ¿Saben cuál es ese poder? Gracias. El Espíritu Santo.
¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Pero en realidad saben que lo tienen, porque no es cuestión de sentirlo. No es cuestión de que, pastor, yo recibí el Espíritu Santo porque se me pusieron los pelos de punta, porque sentí frío, porque sentí calor, porque sentí que estaba en la estratosfera, porque sentí que levitaba. No, no es esto. Yo sé que yo tengo el Espíritu Santo, primero porque Cristo me lo dice que me lo iba a dar, y segundo porque sé que lo tengo, porque esa es mi fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, dice Juan, reside en nosotros. Amén. La primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, escuche bien, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? Que el que está en el mundo. Amén. ¿Quién está en vosotros? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea que el Espíritu Santo está en mí. Ahora, en tercer lugar, yo debo resistir a Satanás apoyándome en ese poder. No en mi poder, no en mi fuerza, no en mi estrategia, sino en ese poder que Jesús me ha otorgado. En otras palabras, si la palabra me dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿a qué se está refiriendo esto? Voy a ir a acabar con todos porque la fuerza está en mí, entonces yo puedo matar a todos los enemigos. A esto nos está refiriendo. Acuérdense que Efesios me enseña que la guerra es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las que están en donde, en los lugares celestiales. Me dice que mi guerra no es contra carne y sangre. Por lo tanto, la fuerza, el poder que yo tengo es para combatir espiritualmente, no contra el otro. Amén. Amén. Yo me debo apoyar en ese poder. Pero fíjense bien, todo esto funciona por medio de la fe. La fe. No hay ninguno aquí que no tenga fe. ¿Alguien no tiene fe? No hay ninguno. Puede que la tenga chiquita, puede que la tenga grande, pero tiene fe, porque el Señor nos dio a todos un grado de fe. Amén. No es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que reside en nosotros. Pedro lo dice así, primera de Pedro 5, 8 al 9, dice, escuche bien: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, no tenemos sino uno, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahora mire cómo me lo dice Pedro: al cual, ¿a quién tengo que resistir? Al diablo. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo lo tengo que resistir? En la fe. ¿Con qué estás alimentando entonces tu fe? Si yo no alimento mi fe, si yo no cultivo mi fe, no tengo poder. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Dios. Porque entonces, si no conozco, tengo un vacío enorme en mi mente, el cual Satanás viene y lo llena con sus dudas, con su incredulidad, con su engaño, con su estrategia. Si yo lleno este vacío que tengo aquí en mi mente, lo lleno con la palabra de Dios, que le estoy en realidad introduciendo a mi ser el poder de Dios. Porque la palabra es el poder de Dios. Con la palabra todo fue creado. Por la palabra todo fue creado. Para la palabra todo fue creado. Y la palabra es el verbo. Y el verbo es Cristo. ¿Recuerdan Juan? Y el verbo era Dios y era con Dios y estaba, y todo fue hecho por él y para él. Y él se hizo carne. Amén. Cristo. Ahora, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, me está diciendo verdades. Tengo guerra, ¿cierto? Es contra Satanás, ese es mi adversario. Yo lo puedo resistir en mi fe, con mi fe en Cristo Jesús. Amén. Y no estoy solo. No soy el único que estoy padeciendo lo que estoy padeciendo.
Todos mis hermanos en Cristo lo están padeciendo en el mundo. Amén. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que nosotros resistimos? ¿Cómo se resiste? En Efesios, Pablo nos enseña que la tentación comienza cuando nosotros le damos ocasión u oportunidad al diablo. Escuche bien, no es que el diablo viene y me hizo caer. Un pastor en Barranquilla me contaba, me dice: ¿cómo le parece, hermano, que estaba en pleno carnaval y había un hermanito que no lo había vuelto a ver en la iglesia, y de casualidad pasaba por una calle y lo vio al hermanito recostado en un carro, caído, el hombre caído, y el pastor va y le pregunta: oye, hermano, ¿qué te pasa? Dice: uy, pastor, Satanás me hizo meterme una borrachera. Satanás no tiene poder contra nosotros. La palabra me dice que yo lo puedo resistir. Yo lo puedo resistir en Cristo Jesús. Pero la palabra me dice que el responsable de darle esa oportunidad al diablo de que me ataque soy yo. Soy yo. Así que no hay tal de que, pastor, el diablo me hizo. Es que el diablo cochino. Y la palabra enseña que nosotros, de nuestra propia maldad, de nuestra propia concupiscencia, hacemos las cosas mal. Amén. Entonces caemos en la tentación porque le damos oportunidad al diablo de que él nos trabaje aquí, de que él nos use, insertándonos, inyectándonos ideas aquí. Amén. Mis hermanos, tenemos que entender que somos hijos de Dios. Amén. Dígame un amén grande, generalizado, de convicción. De convicción, de convicción. Voy a sacar fotos. De convicción. Un amén, de convicción. ¿Somos hijos de Dios? De convicción. Dígame amén. Amén. Amén, amén. Claro, ¿saben por qué? No es caprichoso lo que estoy haciendo. Este cable me tiene mareado. No es caprichoso lo que estoy haciendo. Mire, cuando usted declara que usted es hijo de Dios, las huestes espirituales de maldad tiemblan. Tiemblan. Por lo tanto, ahora escuche, si usted es hijo de Dios, gracias. Sí, yo soy hijo de Dios. Amén, sí. El amén es el sí. Sí, yo soy hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, entonces usted ya no es más la víctima indefensa, la ovejita, bobita, que el diablo, que el lobito vino y se comió. No, usted ya no es más a eso. Usted es hijo de Dios. ¿Sí me explico? Usted ya no es más el tontín. No, usted es el hijo de Dios, al cual el diablo no puede tocar. ¿Estás convencido de eso? Di un amén. Si caemos, entonces es porque hemos colaborado con él, nos hemos dejado tentar y le hemos permitido entrar. Y por eso Pablo dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Amén. Que me haga el favor y la deje escuchar. No deis lugar al diablo. Ni Dios le está dando lugar al diablo, ni el diablo se está tomando un poder que no tiene. Le estás dando lugar al diablo. Satanás es mañoso, está lleno de artimañas, de estrategias para seducirnos y para hacernos caer. Por eso debemos saber cómo es que nosotros le damos lugar al diablo. Ahora me dejaron sordo.
¿Cómo es? Mudo. Y esto lo hace. ¿Cómo hace Satanás esto? Satanás lo hace por medio de los deseos de la carne. Lo hace, la Biblia enseña esto, lo hace por los deseos de los ojos y por la arrogancia o la vanidad del mundo. Amén. 3 cosas importantes. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos gusta que no agrada a Dios? ¿Cuál es nuestro orgullo, nuestra arrogancia que todavía sobresale cuando proviene del mundo? Cuando nosotros queremos, no estoy bien ahí, cuando nosotros queremos destacarnos porque somos orgullosos, sobreponer nuestras ideas y nuestro criterio porque somos orgullosos, aún siendo cristianos. Dicen por ahí que los cristianos somos los más orgullosos de todos, no solo los más tragones, sino los más orgullosos. Y lo digo por mí, las 3 libritas que me comí de exceso se me notan enseguida. Pero somos tan orgullosos que queremos imponer nuestro cristianismo a los demás. Somos tan orgullosos que en la Semana Santa enseguida juzgamos a todo el que no practica como nosotros. Uy, es que esos están perdidos, mírelos. Otra vez, no, año tras año en la misma. No, hermanos, es con amor, es con misericordia. Amén. Cualquier tentación está ligada a cualquiera de esas 3 áreas de nuestra vida. Amén. Los ojos, la vanidad de la vida. ¿Cuál es el otro? Los deseos de la carne. Entra dentro de los deseos de la carne. Amén. Miremos reparemos en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en donde ponemos nuestros quereres, nuestros placeres. Amén. Y cuando se presenten estas tentaciones, lo que enseña la Biblia que debemos hacer, ¿qué es? Huir de ellas. Al grado que me lo enseña de esta manera: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Literalmente no es así. No se vayan a quedar tuertos ahora. Amén. Me está enseñando la Biblia, como hizo el paisano Job. Job, yo hice pacto con mis ojos, porque a Job se le iban los ojitos detrás de las niñas. Y dice la palabra que Job hizo pacto con sus ojos para evitar que esto sucediera. Amén. Obediencia es lo que nos lleva a nosotros concentrarnos en lo que es verdadero, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. En otras palabras, la clave para tener una vida victoriosa espiritualmente está en mantener una mente controlada por la palabra de Dios. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál palabra? La de Cristo. Mi esposa es bella y linda, pero si ella no tiene sentido, razón en su palabra, no la escucho. No la escucho. Y viceversa. Así debe ser. No, pastor, pero es que ¿cómo vamos a hacer eso? Miren, la iglesia de fulano, en donde no sé dónde, eso está así. ¿Saben por qué? Digo, váyase para esa iglesia. Váyase para allá. Si a usted le gustan las multitudes y le gustan las otras cosas que hacen, váyase para allá. Aquí no. La palabra de Cristo es lo que debe predominar en abundancia en nosotros, porque ella nos enseña, ella nos exhorta. Amén. Amén, iglesia. ¿Se sienten exhortados? Muy bien. Gloria a Dios. Así es que ese es el objetivo. Entonces, volviendo a Efesios 6:15, al tema que nos concierne hoy, que es sobre el calzado del evangelio de la paz. Consiste, no, tranquila, no se angustie, que vamos a terminar a tiempo.
consiste en la importancia que tienen los pies. Y esta es una enseñanza nueva para ustedes, estoy seguro. Y la manera en que hay que proteger los pies. Ustedes recuerden que Pablo seguramente estaba mirando la vestidura de un soldado romano, y conforme a esa vestidura él empieza a hablarnos en Efesios 6, amén. ¿Sí? Cíñanse con la verdad, los lomos con la verdad, póngase el cinturón de la verdad, póngase luego la coraza de justicia, y ahora cálcese los pies con el evangelio de la paz, amén. Y los pies eran muy importantes para un soldado, o son muy importantes. Usted imagínese un soldado cojo en medio de una guerra, ¿cómo hace para correr para que no le peguen las balas? O para correr detrás del enemigo. Tiene que tener sus pies bien calzados. Ellos usaban unas boticas de suela de cuero con cintas que se ataban aquí a la parte de la pantorrilla, y estaban seguros de poder marchar y caminar todo lo que necesitaban. Tenían que tener sus pies protegidos, amén. Había que tenerlos preparados. Si un soldado tiene un pie en malas condiciones, su efectividad será poca o nula, amén. En cuanto al cristiano, debe estar literalmente bien preparado, bien parado en su fe para el combate espiritual, para evitar sufrir la derrota. El evangelio de la paz, ¿qué significa? Significa, en este contexto de Efesios, recuerde que Efesios en el capítulo 6 nos está enseñando que estamos en guerra, amén. Por lo tanto, en este contexto, ese evangelio de la paz es la guerra espiritual que sufre el creyente, la condición débil, impía, de injusto, de pecador y de objeto de la ira en la que está el hombre natural. Es decir, la condición de enemistad entre Dios y el hombre. Escuche, cuando Efesios me empieza a hablar de el hombre natural, amén. Y me enseña que el hombre es pecador, que está perdido, que no hay salvación, que nada de esto. Dios no es el Padre de todos los hombres, amén. Algunos dicen que tenemos el mismo Creador, sí, pero no tenemos el mismo Padre. Dios es el Creador, pero no es el Padre de todos. De hecho, Dios, que escogió a los judíos para Él glorificarse en ellos y mostrar su poder y su gloria al mundo a través de ellos, a algunos de estos judíos les dijo: ustedes son hijos del diablo, su padre es el diablo, porque ustedes son mentirosos, engañadores, igual que su padre. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Solo Dios es solo el Padre de aquellos que pertenecen a Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia. El hombre natural, por lo tanto, es enemigo de Dios. Pero Dios hizo algo a favor de nosotros, que en una época nos encontrábamos en esa condición. Miremos esto desde la Biblia. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8. Mire cómo lo enseña Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún estábamos allá, perdidos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su misericordia, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cuántos éramos pecadores o somos pecadores? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Escuche, esto es lo que usted tiene que tener en su mente. Usted ya es justificado. Usted es pecador, pero usted es justificado. ¿Por quién? Por Cristo. Ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por lo tanto, usted no va a ser partícipe de la ira de Dios, que está destinada para la humanidad que no ha reconocido en Él al Dios. Amén. Porque si siendo enemigos, o sea que éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén.
Dios tuvo que intervenir para romper ese estado que existía entre Él y nosotros. Fue Dios. Él fue el que diseñó y el que realizó el plan para que esa enemistad entre Él y nosotros se acabara. Lo hizo por medio de Jesucristo. Y asimismo nos declara justos, reconciliados con Él. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo está enseñando allí en Efesios 6. Cuando dice que nos coloquemos el calzado del evangelio de la paz, esta paz entre Dios y nosotros que nos ha traído Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, escuche, no por ninguna obra que usted haga, no porque usted se maltrate el cuerpo, no porque usted deje de comer, no porque usted tenga una gran capacidad de almacenar todos los versículos de la Biblia en su mente, no porque usted dé más diezmos que todos los demás, no porque usted parezca ni le haga mal a nadie, no porque usted le lleve regalos a toda la humanidad, no por nada, sino por la fe es que somos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cálcese con este evangelio de la paz. Dios nos reconcilió con Él por Cristo Jesús. Póngase esto en los pies. Amén. A veces nos referimos a Dios como si fuera a castigarnos, como si fuera nuestro enemigo para depositar Él su ira en nosotros. Pastor, es que no soy merecedor de la justicia de Dios ni de Cristo, porque mi pecado es tan grande. Bórrese esto de la mente. Cíñase con la verdad de Dios. Póngase la justicia en su pecho. ¿Cuál es la justicia? Jesús me hizo justo. Póngase el evangelio de la paz. Ya Dios no es mi enemigo. Amén. Ahora podemos referirnos a Él como un verdadero Padre. Él es nuestro Padre. Amén. Dios ya no está enojado con nosotros, los que hemos sido reconciliados con Él a través de Jesucristo. Somos sus hijos porque su amor ha sido derramado en nosotros. ¿Estamos entendiendo? De esto se trata el evangelio de la paz. No tiene nada que ver con predicar la palabra a otros, aunque la palabra de Dios nos enseña que debemos ir a llevar el mensaje de salvación. Amén. Pero hay que llevar este mensaje de la paz. ¿Cuál es la paz? Que antes éramos enemigos de Dios, que antes éramos objetos de la ira de Dios, pero hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Amén. Recordemos que Jesús nos encomienda el evangelio del arrepentimiento y luego nos envía a dar las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuando hay necesidad de disciplinarnos porque somos pecadores, amén. Bueno, algunos son pecadores. Cuando Dios tiene esa necesidad de disciplinarnos porque somos caprichosos y nos ponemos en nuestra posición y todavía no queremos cambiar y todavía maldecimos a veces porque ¿por qué Dios, yo siendo su hijo, me permite pasar por esto? ¿Por qué Dios me trae a pasar a vivir estas cosas? Pues no, hermano, Dios te está disciplinando porque tú eres terco, tú eres medio cabeciduro. Entonces Dios te disciplina y Dios disciplina al que ama. Amén. Porque Él quiere tu verdadera transformación, porque Él quiere ver que tú disfrutes de sus bendiciones. Pero sus bendiciones se van a disfrutar solo por la obediencia a su palabra.